Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Especiales TNU. Septiembre es el mes de la diversidad y ese será nuestro tema de hoy, con distintos testimonios de vida sobre la diversidad, pero también con alguien que desde las instituciones trabaja todos los días en el tema. ¿Arrancamos? Arrancamos. En los últimos años, septiembre se ha posicionado como el mes de la diversidad. Aquella marcha del orgullo gay dio paso a otra mucho más integral e integrada, donde no solo se exhibía con orgullo el ser, sino que se incluía a otros bajo la consigna de la sociedad en diversidad, esa que no solo acepta o tolera, sino que celebra su variedad. A su vez, las instituciones del Estado han ido integrando a su agenda esos temas que puso en escena el movimiento social. Bajo la consigna Sé como eres, ama como quieras, la Intendencia de Montevideo promueve septiembre como el mes de la diversidad por 10º año consecutivo, que se cierra el 29 de septiembre con la Marcha de la Diversidad. Esta marcha ha ido planteando varios temas que celebran la diversidad en su concepto más amplio, en todas sus formas y manifestaciones, cultural, sexual, étnica, social y más. Este año el lema es Diversidad es lucha y resistencia, bajo la consigna de hacerle frente al discurso conservador. Por su parte, el MIDES tiene una intensa agenda de eventos este año, bajo la consigna Más políticas de Estado, más garantías. Este año se centra en la difusión a nivel nacional del proyecto de ley integral para personas trans. En este programa tendremos una visión institucional del tema, pero sobre todo 3 testimonios personales, 3 historias de vida que cuentan en primera persona sus experiencias. Fabiana Fain, actriz y animadora uruguaya, nos acompaña esta noche. Fabiana estrenará en el Teatro Solís la obra El Evangelio según Jesucristo, la Reina del Cielo, en la que protagoniza a una Jesús transgénero que vuelve al mundo actual, una obra compleja como lo fue su vida. Esta noche nos cuenta sobre sus orígenes, su militancia y su lucha para convertirse en quien es hoy. Bienvenidos a Especiales TNU. Fabiana, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muchas ¿Todo gracias. bien? Gracias por invitarme a este programa especial por el mes de la diversidad. Por favor, un placer. Fabiana, primero que nada, contame un poco tu infancia, ¿cómo fue? Bueno, bastante brava la infancia. Sufrí mucho la discriminación en el jardín de infantes. Yo ya en el jardín de infantes, para mí, la túnica era un vestido de novia, la cartera era una cartera Louis Vuitton, y mi padre era de esos hombres que decían claramente prefiero tener un hijo chorro en un hijo gay. Vamos a decirlo así, porque no sé a qué hora va el programa. Y sí, él sufrió mucho y creo que yo también sufrí mucho. Mi madre era como la más protectora, ¿no? de todos. Y mi madre quería una nena, en realidad. Sí, siempre. De hecho, ahora llevo el nombre que mi madre me iba a poner si hubiese nacido mujer. Así que mi madre siempre me cuidó como una nena. Igual yo era muy mujercita ya de los 4. Yo tengo memoria de los 4 años, de los 3 años, ¿sabes? Y me acuerdo que yo me ensuciaba y quería cambiarme de ropa, cosa que un niño de esa edad no hace, ¿no? Quería bañarme, me gustaba lavarme los dientes, Siempre todo lo impecable. que a un niño no le gusta hacer por lo general. Y era muy solitaria, eso sí me acuerdo, muy solitaria. Eso fue, tú naciste en Argentina. Nací en Argentina, en Buenos Aires. ¿Y eso dónde fue esa infancia? Fue en Argentina. Fue en Argentina. Vinimos para acá con mi madre en el 2000, no era ni el 2000 todavía. Yo tendría 7, 8 años. Bien, ¿y tus hermanos? Mis hermanos divinos. Tengo 2 hermanos varones, un poco menores que yo, y nos llevamos súper bien, nos adoramos mucho. Creo que ellos lo vivieron con más naturalidad el proceso, ¿sabes? Ya porque nos criamos si bien nos criamos separados todos, yo me fui a los 15 años de mi casa, temprano. La verdad que nos llevamos súper bien. No somos pegados, no es que vivimos todo el tiempo llamándonos ni nada, pero siempre sabemos que está mi hermano y su hermana está también para lo que se precise. ¿Vos recordás el momento, no sé si fue tu infancia o en tu adolescencia, te fuiste a los 15, el momento, el tiempo en el que dijiste, bueno, yo me tengo que hacer cargo de lo que yo soy? Yo tengo que salir a... no sé si utilizar la palabra enfrentar, no me gusta mucho la palabra enfrentar, pero es como que, ¿no? Enfrentarme al mundo y abrirme a lo que soy yo. ¿Vos recordás ese momento? ¿Cómo fue? En el momento que dije, basta, quiero ser. Ahí va, eso.
el momento que dije basta quiero ser, yo tenía 15 años y era muy mezclada mi vida, vos veías una nena vestida de hombre, con ropa masculina, pero en realidad era una nena. Entonces, llegó un momento que yo me veía al espejo y veía una cosa ridícula, ¿viste? ¿Entendés lo que Sin te quiero reconocerte. decir? No me reconocía porque estaba viendo, sabía que era un varón, pero que me veía como una nena, y me vestía como un varón amariconado. No sé si usar ese término, pero porque ahora está todo muy sensible, ¿viste? Y hay que tener cuidado con las palabras. Pero bueno, era lo que me pasaba a mí, gente. Claro, ahí está. Me sentía muy mezcolanza en mi vida, muy rara las personalidades. Entonces dije, bueno, basta, se terminó. A partir de hoy no me voy a comprar nunca más una ropa de varón, no me voy a comprar nunca más, y quiero empezar a que me digan Fabiana, a que me nombren Fabiana, y empecé a vivir en esa vida. Empecé a ser Fabiana, y después empecé a trabajar en el espectáculo, y ahí empecé a ser Fabiana Fine. Pero sí, fue a los 15 años, me acuerdo clarito, porque no me chocaba mucho esa cosa de que no sabía qué era. ¿Y ese proceso, cómo fue con tu familia primero, ¿no? De decir, bueno, esto ahora sí, esto es lo que yo soy, ¿no? La definición, y también con la sociedad, el salir. Yo vivía sola ya a los 15 años, yo me había ido de mi casa. Trabajaba en un puesto de diarios. ¿Por qué te habías ido? Porque mi madre era una mujer golpeada y no soportaba la situación. ¿Tú eras golpeada? No, mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. Y mis hermanos también, y para mí era intolerante el que mi madre no se diera cuenta de lo que estaba viviendo y todas esas cosas. Que eso sería otro tema para otro programa, ¿no? Totalmente. Es muy amplio. Totalmente. Y ante el no poder hacer nada y la impotencia, preferí retirarme de la situación. Y ahí tuve que trabajar en un puesto de diario, trabajaba 8 horas en el puesto de diario, trabajaba 8 horas de noche en un puesto que quedaba armado, ahí en 18 y G. Todavía sigue estando el puesto de diario. Ajá, sí. Y vivía en la pensión que quedaba ahí en 18 y G, arriba de lo que era la casa de comidas, el Chivito tan conocido. Ahí está, que hay otra ahora. Viste que ahora hay otro. Bueno, ahí arriba era una pensión, se llamaba Pensión Odeón. Ajá. Y ahí vivía yo y trabajaba abajo en el puesto de diario y al lado toda la noche. 16 horas por día trabajaba. Y ahí, claro, el puesto estaba abierto toda la noche, en aquellos puestos que quedaban toda la noche. Claro, que quedaban abiertos toda la noche. Claro. Sí. ¿Cómo hablaste de la discriminación? Porque por un lado, bueno, estaba tu mamá que de alguna manera siempre te acompañó, ¿no? Sí. Y por otro lado, capaz, seguramente la discriminación de la sociedad. Sí, la discriminación yo la sentí realmente en la escuela, ¿sabes? En el jardín, sobre todo, y en la escuela. Después no sentí más discriminación. Pero los niños son crueles, ¿sabes? Los niños no miden cuánto pueden... Porque una persona adulta puede tener bronca, odio o sentir una discordancia con otra persona, pero mide un poco. Por más enojada que esté, uno sabe que mide. Pero un niño no tiene ese filtro, ¿viste? Un niño te puede decir las peores cosas y no sentirse culpable jamás. Que es maravilloso hacer así. Pero bueno, también tiene sus contras, ¿no? Y yo me acuerdo que me sentía totalmente... Nada, una porquería humana me sentía cuando tenía 4, 5, 6, 7, 8 años. ¿Y hoy cómo lo sentís? ¿Sentís discriminación? Bueno, no, ahora no, pero también, porque también hay una aceptación más amplia, porque ha evolucionado la cabeza de la gente. Sin duda que Uruguay, pese a todo lo que falta, y lo aclaro porque seguramente alguien me caerá con esto, pese a todo lo que falta de amplitud de cabeza, de amplitud de vivencias, de amplitud de conocimiento de parte de la sociedad, Uruguay es un país privilegiado. Yo estoy viajando a Brasil muy seguido, casi todos los meses estoy viajando un par de semanas, y Brasil está muy detrás de nosotros, en cuanto a leyes, en cuanto a privilegios, en cuanto a convivencia. Ahí asesinan trans todos los días y de las peores maneras que se te puedan ocurrir. Y me emociono cuando te lo digo porque lo he visto en mis viajes, ¿viste? Las noticias, es fatal, Brasil es fatal. Nosotros estamos muy bien, lo que no quiere decir, repito, que falte mucho trayecto, mucho trabajo por delante, pero la verdad que estamos bien. Hablas de alguna manera de derechos, ¿no? Hablo de derechos, hablo de cabeza también y hablo de conocimiento, porque la gente conoce. Y una cosa sí que quiero decir, es importante la educación en las escuelas sobre estos temas, porque es donde más se sufre. Y creo que los niños son puros, los niños no tienen esa esencia, eso viene de las casas, de los papás y de las mamás. Y creo que tenemos que empezar a cambiarle la cabeza a los niños, no a cambiarle, sino a explicarle con la verdad
basta de cigüeñas, basta de repollos, basta de semillitas. Hay un papá y una mamá que se aman, hacen el amor y de ahí viene un bebé. Y lo mismo es la diversidad, y lo mismo es la vida, y lo mismo es el ciclo. No podemos seguir mintiendo, no nos pueden seguir mintiendo con el infierno, con el clearing, con un montón de cosas que no existen. Son todos monstruos creados. ¿Te embarcaste en la lucha por los derechos con la comunidad? Yo lucho todos los días, desde hace 23 años, desde cada escenario que yo trabajo. Esto es otra cosa que quiero aclararlo, sí, porque mi trabajo de repente no es y no es tan visible, porque yo no salgo de repente con una bandera a la calle, pero todo el trabajo que yo hago, todos los días de mi vida, desde hace 23 años, desde que tengo 17 años, saquen la cuenta ustedes, es un trabajo para la comunidad, ¿tá? Porque hago reír a la gente gay, porque hago obras que tienen que ver con temáticas LGTB, porque defiendo desde el escenario, y hay que tener mucho coraje para subirse a un escenario diciendo soy quien soy, porque yo puedo estar en la calle un poco menos maquillada, salir a caminar y nadie me dice que soy trans, si no me conocieran. Yo di la cara, yo me expuse porque es la profesión que amo. Y todos los días del escenario yo predico para que sea una mejor sociedad y que la gente gay, trans, lesbianas, bisexuales, heterosexuales, travestis, todo lo que se quiera decir, sea aceptada y se vea con normalidad. Y eso que es un trabajo bastante noble, creo, ¿no? Ese ser actriz, ese camino de actriz, ese camino en el arte, ¿te ayudó también como a transitar el proceso de conocerte y de aceptarte? Sí, claro, porque una cuando es actriz encarna la piel de varios personajes, ¿sabes? Y empezás a conocer más la tuya propia, claro, la propia piel. De tantos personajes que uno hace, empieza a saber quién es uno mismo y empieza a diferenciar. Por eso a mí no me gusta ponerme los disfraces, le digo yo, ¿no? Cuando uno está en un... Yo soy muy observadora, ¿sabes? Que yo, a pesar de ser actriz, soy muy callada y muy retraída y muy observadora. Y yo veo que la gente, por ejemplo, en el supermercado es de una persona, en un kiosco es de una persona, en un shopping es otra persona. Nos vamos poniendo como distintas pieles, distintos trajes, claro, y nunca somos quienes podemos ser. En el jardín, cuando vamos a buscar a los nenes al colegio, somos otras personas. Cuando estamos con las amigas, somos otra. Cuando estamos con el esposo, somos otra. ¿Cuándo somos nosotros mismos? Y que se moleste quien se quiera molestar, pero es mi luz, es mi esencia y es mi personalidad. Bien. ¿Entendés? ¿Recordás la primera vez que te subiste al escenario? Sí, tenía 17 años. Sí. Fue en Bonanza, en una whiskería de la Ciudad Vieja, donde en sus grandes épocas cantó Tita Merelo, Gardel y entre otros. Ahí empecé a actuar con 17 años, estaba aterrada. Y me acuerdo que esa noche hubo una gran pelea entre cafillos, que todavía se usaba esa palabra en aquella época, y yo me escondía bajo un piano y volaban mesas, sillas, botellas, y yo decía, por Dios, ¿qué hago acá adentro? ¿Y volviste? Sí. Tenía que trabajar. Tenías que trabajar. Y era lo que me gustaba, trabajar, actriz. No me importaba el entorno, ¿me explico? Yo quería ser actriz. Ahí había empezado tu carrera. Ahí había empezado. Claro. De ahí empezaron muchos, ¿eh? En los cabarets, que se tira tan abajo, empezaron muchas artistas. Estás preparando, ya me queda poco tiempo, vas a presentar una obra bastante polémica que también se está presentando en Brasil, muy polémica, contame un poco de eso. Sí, el 11 y 12 de octubre vamos a estar en el Teatro Solís presentando en FIDAE, Festival Internacional de Artes Escénicas, la obra El Evangelio según Jesús, Reina del Cielo. Es una obra escrita por Jo Clifford, es una escocesa, una actriz y escritora escocesa. Esta obra se estrenó en Escocia y fue llevada a Brasil. Hace un año que está rodando por todo Brasil con un gran éxito, El Evangelio según Jesús, Reina del Cielo. La dirección es de Natalia Mayo, es una argentina también radicada en Brasil. La actriz Renata Carballo la interpreta allá. Y bueno, y a través de un casting que se realizó para Latinoamérica, quedé seleccionada y ahora la voy a interpretar en español. En español. Así que es la tercera versión de esta obra. Pero en español para muchísimos países. Sí, vamos a hacer una gira internacional. Debutamos en mi país, por supuesto, como te decía, 11 y 12 en el Teatro Solís de octubre, a las 20:30 horas. Ahora ya esta próxima semana, cuando salga el programa, ya están a la venta las entradas en Picantel. Bien.
Y después vamos el 14 y 15 al Teatro San Martín de la calle Corrientes en Buenos Aires. Y después seguimos en Chile, Perú, México, España y sigue toda la gira. Nosotros les decimos evangelizar porque es una obra llena de luz, una obra para la gente LGTB y para la gente que no es del ambiente, porque es una obra muy amorosa. Le ha cambiado la cabeza a mucha gente esta obra, ¿sabes? Queda en el teatro una atmósfera tan amorosa y tan grande, tan inmenso, el mensaje de luz que muta al corazón de la gente. Bien, queda para pensar. Fabiana, me quedaron 1000 temas, pero se me acabó el tiempo. A mí también. Muchísimas gracias, un placer haberte recibido. Gracias a ustedes, un saludo. Les quiero agradecer a Lourdes Costura, que es quien me viste siempre, alquiler de ropa, ¿sí? Muy bien. Ahí en la calle Colonia y Tacuarembó. Saludos para Costura. Gracias, Fabiana. Gracias, un placer. amor. Nosotros seguimos adelante, tanda y venimos. Martín Couto tiene 27 años, es sociólogo y milita en el movimiento LGBT. En este momento ocupa una banca de diputado por el sector IR del Frente Amplio. A fines de junio escribió una columna de opinión en La Diaria titulada «Hay un gay en el Parlamento». Tuvo una amplia repercusión. En ella respondía a afirmaciones del diputado blanco Álvaro Dastugue y contaba su experiencia personal. Recién ahora, después de años de terapia, puedo contar que no era cierto que hasta 2012 yo no sabía que me gustaban los hombres. Ahora estoy sacando del armario a la represión que ejercí sobre mí mismo, por lo menos 10 o 12 años, decía. También marcaba, no hay ley que revierta automáticamente la discriminación, y explicaba en la columna, con ejemplos personales, quiero argumentar que para superar la discriminación nos falta mucho por hacer y en todos los ámbitos. ¿Cómo andas, Martín? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Voy a arrancar por la columna que mencionaba además en El Disparador, que escribiste en La Diaria y que fue como en su momento, no sé cómo lo sentiste vos, pero marcó mucho y tuvo mucha repercusión. Primero que nada, ¿por qué decidiste escribirla? Bueno, ahí, a ver, tiene la dimensión política y de militancia, digamos, pero claro, en parte la decisión también tuvo que ver con un momento en el cual lo pude hacer. Uno cuando hace estas cosas, y sobre todo si tienen repercusión, nunca sabe cuáles son las repercusiones. ¿Hasta dónde va a llegar? Claro, qué tipo de reacciones hay, sobre todo las negativas. Cuando andás más o menos es preferible no hacerlas, porque esos golpes son más difíciles de recibir, pero sobre todo como una cuestión de militancia y porque sentí que había una necesidad de hacerlo. Veníamos en esa semana y las anteriores de una entrevista del diputado blanco Álvaro Dastugue, con expresiones bastante violentas hacia la comunidad LGBT, la senadora Alonso que salió a defenderla y sobre todo es de lo que yo me agarro en la columna porque es lo que me interesa discutir, es un planteo de la senadora vinculado, bueno, a aquellos que antes eran marginados o que antes eran perseguidos ahora son los que persiguen. Bueno, yo creo que no, que esa no es la situación del Uruguay y que en términos de privilegios en la sociedad, los hombres blancos heterosexuales de clase media o más siguen siendo los privilegiados. No ha cambiado esa correlación y por tanto identificar a Dastugue como la víctima perseguida por la comunidad LGBT me pareció completamente un exceso. Capaz que hubo algunos cambios en el escenario, pero no se modificaron los estamentos, una cosa así. Claro, en realidad son procesos sociales que son muy largos. Yo en ese momento cuando salió la entrevista decía, bueno, no nos olvidemos que hubo un entrenador de la selección uruguaya de fútbol que dijo que no hubiera admitido jugadores gay en su plantel. A modo de chiste digo, no sé cómo lo hubiera comprobado, cómo hacía los test. Pero más allá de eso, eso pasó en el siglo XXI. Es decir, estamos hablando de pocos años y es cierto que la sociedad uruguaya avanzó. Pero es cierto también que falta muchísimo. Y además le agrego otro problema, y disculpen la deformación profesional de sociólogo, pero quienes estamos cerca de los medios de comunicación, quienes somos llamados para dar entrevistas, los propios periodistas, los directivos, los editores, etcétera, son todos clase media, media alta, alta, y por tanto, quierase o no, recogen una realidad que no tiene que ver, por ejemplo, con la realidad de las personas trans, que solo pueden trabajar o que casi la única salida es el trabajo sexual, que siguen siendo expulsadas de sus casas, que tienen un ingreso promedio de 3.500 pesos en el hogar,
cuando son mayores de 51 años. Esa es la realidad del Uruguay. Entonces, un poco la columna trataba de visibilizar todo lo que nos falta, más allá de no dejar de reconocer, obviamente, todos los avances, que es además sobre lo que tenemos que trabajar. Claro, pero vos en la misma columna planteabas que los avances, sobre todo consolidados en leyes, no cambian automáticamente las formas o hasta los pensamientos de una sociedad. No, claro, y veamos, por ejemplo, la discusión sobre la guía de educación sexual, ¿no? Y padres diciendo, a mis hijos no los tocan. No enfermen a mis hijos. Justamente, la idea es que a sus hijos no los toquen. Y por eso el niño tiene que saber identificar lo que es una caricia y lo que es un manoseo abuso, de un adulto. ¿No? Y el abuso no es ni heterosexual, ni homosexual, ni es abuso. Yo no conozco ningún tipo de investigación con estadísticas que indiquen que hay una prevalencia de abuso en personas LGBT. Pero como tampoco diría, de verdad no diría, que el abuso está vinculado al celibato. Más allá de que tenemos y seguimos teniendo casos de abuso sexual, sobre todo abuso sexual infantil, en el marco de iglesias, por parte de curas, etc. Eso es un problema que hasta ahora la iglesia no había reconocido, ahora lo reconoce. Bueno, eso no permite decir que la iglesia es un germen de pedófilos, como tampoco se puede afirmar que la homosexualidad o una orientación sexual diversa tenga algo que ver con posibilidades de ser victimario de algún abuso o algo por el estilo. ¿En la columna también hubo un salir a trancar de un diputado a un diputado o la condición que hoy vivís de estar en el Parlamento no tuvo nada que ver? ¿Fue más de un militante o de un tipo integrante de la sociedad? Bueno, el que estuviera en el Parlamento tenía para mí dos implicancias, digamos. En primer lugar, que sentí que tenía otra responsabilidad y pasé hasta por un rato de culpa, digamos, por no haber usado mi lugar y mi posición, que obviamente es muy micro y en términos de poder es muy menor, una suplencia de una banca que a su vez tiene una banca en 50, que a su vez es una 99. Son 99, claro. ¿No? Pero en términos, primero de una responsabilidad que yo sentí que tenía que asumir, y en segundo lugar, para graficar que todo el tiempo se dicen disparates sobre la comunidad LGBT. Y así como a mí me pasa en mi lugar de trabajo, que coincide que es el Parlamento, que tengo que convivir con un diputado que me trata de enfermo, de pedófilo, etcétera, etcétera. Bueno, eso pasa en toda la sociedad. Los compañeros de trabajo, en un canal de televisión, por ejemplo, probablemente hagan esos chistes, porque así fuimos educados, así fuimos socializados, y probablemente o no sepan o no tengan en cuenta que al lado tal vez tienen una persona gay o una mujer lesbiana, o incluso que mañana podría entrar a trabajar una persona trans. Está tan instalado y tan micro, que también lo que quise graficar fue eso. Bueno, creo que la forma de aprender estas cosas, de aprender con H y sin H, tiene mucho que ver con el amor. Entonces creo que es mucho más fácil aprender o incorporar determinadas cosas. Y yo te digo, mirá, Gonzalo, ¿viste ese amigo que tenés? Bueno, pensá en el chiste que hiciste justo cuando estaba él, que si yo te digo en términos abstractos, la población LGBT tiene... Se puede sentir afectada por... Exactamente. Entonces, fue un poco el intento también de decir, bueno, hay alguien que se siente una banca y plantea esta serie de disparates con otra persona, a unos metros, que es gay. Y por supuesto, y en la columna lo mencionaba, el daño que hacemos a las personas que no sabemos que son gay, lesbianas, bisexuales, bueno, las personas trans es más notorio que lo son. Esas personas que están dentro del armario, que todo el tiempo escuchan ese tipo de comentarios y que por tanto eso será parte de las cosas que no le permiten ni siquiera pensar en la posibilidad de vivir libremente su sexualidad. Claro, porque hay otro punto, el que decide salir del armario, como se dice habitualmente, y vos lo planteás en la columna, ya pasó por todo un proceso en el que dice, bueno, me voy a dar contra el mundo. Exactamente. ¿Ah? El que todavía no lo resolvió, seguramente recibe esos golpes cotidianos distintos. Sin duda, y sin duda. Yo creo que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar sobre la discriminación en función de los síntomas. Es cierto, un chiste o un insulto, sin duda que es discriminación. Ahora, la discriminación es una forma de convivir. Es decir, nosotros tenemos una forma de convivir que discrimina. Y por tanto eso afecta a todo el mundo. Y además hay una suerte de represión internalizada. Yo también lo cuento en la columna. Sí. Es decir, la discriminación también opera, no solo porque a mí me puede herir o no un chiste sobre mi orientación sexual, que claro, ahora después de haber hecho determinado proceso me hiere menos o tal vez me enoja, reacciona de otra forma. Ahora, uno va internalizando esa represión, uno va entendiendo que ser gay o lesbiana o trans está mal, uno va entendiendo que uno hace chistes o burlas sobre cosas que consideramos inferiores, etc. Y por tanto uno va entendiendo que tiene una forma de vivir y una forma de sentir que no tiene nada que ver con su entorno.
Es un proceso realmente doloroso, y es un proceso que le complica la vida a mucha gente. ¿Cuántas doble vidas conocemos? ¿No? Y más allá de que está bueno no repartir esos rumores, pero todos conocemos alguna situación, ¿no? En las familias el tío o la tía veterana, claro, solterón, viste que entre los sobrinos más chicos se... Bueno, yo creo que en realidad tenemos que terminar con esa sociedad. Sí, ¿cuántos nunca logran sortear ese obstáculo y en realidad terminan teniendo una vida mucho más jodida de lo que podría ser? Exactamente, con engaños, con doble vida, con la sensación todo el con tiempo frustración y autorrepresión, ¿no? El miedo de estar todo el tiempo por ser descubierto, como si uno hubiera robado algo. Claro. ¿No? Pero es como ese si miedo. estuviera en infracción. Yo tuve esa sensación, una anécdota, en la Facultad de Ciencias Sociales cuando ingresé, que es una facultad además extremadamente amistosa con estos temas, pero entonces empezaron a repartir el rumor de que en la generación entrante había por lo menos uno que les parecía que era gay. Yo ahí, por supuesto, seguía dentro del armario y seguía como tratando de ver exactamente qué era. Me fui a mi casa pensando, me descubrieron. Claro, y me descubrieron antes de siquiera haber probado nada, como para ver si de verdad es lo que me pasa. Claro. Esa sensación me parece espantosa y me parece que parte de lo que tenemos que hacer como seres humanos, cualquiera que tenga ganas de convivir mejor y como sociedad, es entender mucho mejor la discriminación. Entender mucho mejor sus alcances, toda su profundidad y el impacto y los daños que generan las personas. Porque estoy convencido que la mayoría de la gente no le quiere hacer daño a un hijo, a un primo, a un tío. Entonces, bueno, se trata también de ser más conscientes de todas las cosas que generan la discriminación. Me quedan como 1000 temas más o menos, pero me quedan 2 minutos. ¿En qué momento vos dijiste salgo y me doy contra la vida, digamos? Bueno, fue... ¿Tienes el clic o por qué pasa? Si me preguntás por la columna, en realidad es un razonamiento más en términos de militancia política. Más de tu decisión de vida. Bueno, y me pasó en realidad que en un momento, digamos, me permití conocer a un hombre y me sentí muy feliz. Y yo interpreté que estaba muy enamorado en muy pocos días, ¿no? Y claro, y en realidad esa felicidad no podía no contársela a mi familia, a mis amigos, se lo conté a mi madre y a mi hermano, mi viejo ya había fallecido. Después me di cuenta que en realidad estaba enamorado de mí mismo y de lo que estaba haciendo, de lo que estaba viviendo libremente. De ejercer la libertad, digamos. Exactamente, de amar y de vivir la sexualidad conectada, ¿no? Porque uno puede engañarse y decir, bueno, amo, en mi caso, a tal o cual mujer, pero había siempre un ruido, había algo que estaba como disociado. Y en ese momento, en 2012, fue cuando empecé en un camino largo, porque uno primero le cuenta a su entorno, después empieza a ver cómo lo hace más visible para evitar seguir viviendo chistes, etcétera, ¿no? Una vez tiene que decir, bueno, muchachos, miren que acá nadie se rescató, pero yo soy gay. O sea, para evitar todo ese chiste, toda esa vuelta. Claro, que muchas veces uno siente respeto y cariño, etcétera, y contención, recién cuando la persona lo sabe, ¿no? Y por esto lo de la discriminación y no actuar o no privarse de hacer determinados chistes solo cuando hay una persona LGBT adelante, sino hacerlo siempre. Y que sean lugares en donde los gurises chicos puedan vivir su sexualidad libremente, no tengan que seguir dejando el liceo, el deporte, que tengamos deportistas que salgan del armario, nos faltan, ¿no? Estadísticamente es raro que no tengamos tantos deportistas de élite, lesbianas, gays, bisexuales, trans. Me parece que es necesario y que además es pedagógico, que las visibilidades y las visibilizaciones, cuando sobre todo el tipo que tiene mucha llegada. Claro, sin duda, y bueno, y si los gurises se compran la camiseta de un jugador de fútbol de la selección y todos con el mismo, uno o dos, ¿no? Todos con el mismo nombre, bueno, imaginémonos si algún jugador alguna vez dijera soy gay y hay un gurí que es gay y que le gusta jugar al fútbol, entonces ve que todo eso es posible. Claro. Hoy parece que no fuera posible. Martín, gracias por estar acá y la seguimos en cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes. Sigue Virna. María Mascaró es una artista contemporánea que expone nacional e internacionalmente. Pinta, dibuja, escribe, toma fotografías, hace instalaciones, forma parte de la Fundación de Arte Contemporáneo y es fundadora de COCO, un colectivo creado por artistas formados en Uruguay. Acaba de editar Coincidencias, un libro objeto de ilustraciones y cuentos eróticos que revelan la intimidad de mujeres que aman a otras mujeres. De su arte, de sus viajes y de su larga historia de amor con quien hoy es su esposa, nos hablará María Mascaró.
María, bienvenida. Hola. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme acá a este programa. Sos artista, bien, trabajás con el arte. ¿Qué lugar ocupó ese arte para descubrirte lesbiana y para transitar ese proceso? Bueno, creo que fue al revés. En realidad yo me descubrí lesbiana hace mucho tiempo y el arte, y sobre todo yo trabajo con arte contemporáneo, lo empecé a trabajar cuando era más grande, a los 40 años, y tengo 46 ahora. Y bueno, y entonces como que al contrario, al tener muy claro lo que yo pensaba y lo que yo sentía, me ayudó a transformarlo en el arte, en algo que puedo también mostrárselo a otras personas y de pronto crear esas preguntas, que es lo que hace el arte justamente, sí. es crear preguntas para que las personas busquemos las respuestas juntos o que alguno empiece a pensar en esas cosas. Y bueno, justamente ahora, recientemente el 6 de septiembre, hice la presentación de un libro que no soy escritora, o sea, me dedico al arte, pero el arte contemporáneo justamente tiene que a mí es una de las cosas que me encanta, la facilidad de utilizar diferentes técnicas. Entonces, bueno, yo utilizo la pintura desde muchísimos años, pero también he hecho otras cosas como instalaciones, objetos, fotos, fotografías. Y bueno, y esta es mi primera vez que hice unos cuentos cortos, que son cuentos eróticos que hablan de mujeres. Y bueno, entonces un poco en esos cuentos uno va viendo diferentes historias que le puede pasar a cualquier persona, entonces cualquier persona también heterosexual lo lee y se identifica, y todos es muy gracioso porque me dicen, ay, pero bueno, se enamoran o se desenamoran, y digo, bueno, sí, la diferencia no existe, y eso es un poquitito, es donde me gusta a mí en el arte, ir poniendo en esa fisura que se van armando, bueno, meterme yo. Ahí está. Y bueno, y el libro entonces lo hice un libro objeto, porque justamente empecé a meter más combinaciones, acá lo traje para que lo veas, y bueno, es un libro que tiene un tamaño diferente, está hecho, por ejemplo, todo a mano, la encuadernación, las hojas son unas hojas gruesas, con un diseño que van cambiando, con los títulos son todos a plumas, hechos por mí, y cada libro tiene además una fotografía y un dibujo que está hecho a pluma, con textos, que todos son diferentes y están seriados. Entonces hay 300 libros y bueno, es una obra de 300 objetos. Claro, única. Sí, única. Única. Y bueno. Volviendo un poco a tu vida y cómo llevaste a cabo el proceso. Porque me dijiste, yo desde siempre supe, muy natural. La escuchaba Fabiana recién y escuchaba las discriminaciones y todas las cosas que había pasado y es muchas veces la generalidad pasa eso. Yo realmente fui una privilegiada porque no me sentí discriminada nunca, o si lo sentía algunas veces, la verdad que no tengo memoria, ni rencor, ni guardo nada. Y bueno, era como cualquier chica, tenía novio y bueno, un día conocí a unas amigas de una amiga mía que eran lesbianas, vivían en Buenos Aires y me causó muchísima inquietud porque bueno, yo no sabía cómo era eso, entonces bueno, empecé a hacer todas las preguntas que la gente se hace que ahora para mí son impensables, bueno, me las hacía. Y bueno, un día voy a Buenos Aires, por el 90, esto te estoy hablando más o menos, y bueno, me enamoro de una chica, entonces vuelvo a Montevideo y ahí, bueno, dejo a mi novio, no le explico por qué tampoco, porque tampoco le iba a decir que estaba enamorado de una chica y no quería herirlo, y bueno, esas cosas que uno hace. Y bueno, y empezaron ahí mi hermana, que era 15 años mayor, se entera de que estaba saliendo con una mujer. Le cuenta a mi madre, me envían al psicólogo para ver si me pueden volver a ser hetero de vuelta. No funcionó eso, obviamente. Y además no solo no funcionó, sino que se produjeron un montón de sucesiones de cosas en mi familia. Fallece mi padre en ese momento, fallece una tía abuela que vivía conmigo de la mano, o sea, yo con ella sola en un cuarto. Entonces, bueno, se dieron pila de situaciones que fueron un poco desequilibrante para mí, capaz. Claro.
Y bueno, mi madre, yo no me llevaba muy bien, era bastante rebelde, entonces me fui a vivir sola a Buenos Aires a los 18 años y bueno, me fui atrás de esa chica, pero... ¿Tu madre aceptó eso? No, no aceptó nada, me dijo, si en 3 meses no venís, o sea, olvídate que existo, olvídate, no te voy a mandar nada, sin peso, sin nada, me fui con lo que tenía. Y bueno, y nada, tuve 2 años y medio viviendo en Buenos Aires, yo digo entre libertad y libertinaje también, porque fueron años muy de juventud y mucho de descubrirte. De experimentación y de descubrirme. Claro. Y bueno, las cosas también yo creo que en la vida se dan por algo, que tenés como que ¿Qué pasó con tu mamá después? No, mi madre nada, a los 3 meses obviamente pasó el tiempo, yo me quedé, me puse a trabajar y bueno, y terminó yendo a verme y después empezó una relación que justamente empezó toda una relación mucho mejor porque empezamos a hablarnos desde otro cimiento. Desde otro lugar. Y de eso es justamente lo que hay que tratar por eso de salir del closet, ¿no? Claro. Pero bueno, yo no salí del closet en esa época y siempre decía, si me enamoro de una uruguaya, y dicho y hecho, me enamoré de una uruguaya. Y bueno, me regresé a Montevideo en el 92 y bueno, hasta el día de hoy es mi pareja, que tenemos ya casi 25 años este año. Y ahí también inició un proceso de enfrentar a la sociedad uruguaya. A todos, sí. Pero ahí, ¿no? Sí, los primeros 6 años, los primeros 5 años que vine, estaba con mi pareja y no pensábamos que éramos las únicas mujeres de Montevideo, más o menos. Porque Buenos Aires era otro ambiente, había lugares para salir, para bailar, de todo. Había otra apertura ya desde hace tiempo. De todo. Claro. Pero en cambio acá en Montevideo, nada, no sabíamos nada. Y después de 6 años, 5 años que no conocíamos a nadie, escucho en la radio de un lugar que hoy no existe, que era en Fernández Crespo, por ahí cerca del Palacio Legislativo, y que era con mesas y velas y era para chicas lesbianas, decía la radio, entonces que era muy, muy amable. Y bueno, ahí fui y a partir de ahí sí conocí a las que hoy son hasta ahora mis amigas y bueno, gente que es muy, muy, muy conocida, que todos conocemos. Me quiero detener en la relación con tu mamá, ¿no? Porque me parece, conversando e investigando, porque la familia te puede aceptar, porque las amigas te pueden aceptar, sí, ¿no? Una palabra horrible, aceptar, porque no hay que, pero eso sí. Pero decirlo de alguna manera. Pero si acepta la mamá, ¿es un camino recorrido? Total. Yo creo que es, y sobre todo... Es una carga que uno... Sí, yo creo que para todos para todo el mundo las madres son importantes en la vida, pero... Y creo que sí, sobre todo las mujeres lesbianas, yo por lo menos tengo con la madre tenés como algo más importante, una unión mucho más... Profunda. Profunda, exacto. Y entonces tener la validación de tu madre es algo muy importante. Y bueno, nada, a mi madre le gané por cansancio, 25 años, es como que aceptó y además sí, ahora está feliz de la vida, de la pareja que tengo y de la familia y de todo lo que he hecho hasta ahora. ¿Cómo son los ejemplos, no? Porque capaz que aquella que se tuvo que ir, que ¿no? lo conversábamos con Fabiana, sí, pero por otra situación está bien, pero que no acepta, ¿no? Ese camino es más complicado, ¿no? Y después del casamiento, porque me casé en el 2014, y creo que ahí cambió más todavía las cosas, que la familia fue sobre todo, fue como legalizarlo, como que ahora, bueno, ya está legal, ya es algo que está perfecto, ¿no? Claro. Que un poco es lo que está pasando, es que están heteronormativizando a los gays o lesbianas, ¿no? Y que lamentablemente todavía por eso hay que trabajar mucho con las personas trans que no tienen mucha, o los travestis que no tienen todavía esas cosas que nos permiten ahora... ¿Son como los olvidados los trans, capaz? Y sí, sin duda. Has viajado y has vivido en muchos países, en varios países. Sí. ¿Cómo ves la apertura de Uruguay con respecto a esos países? Bueno, la apertura de Uruguay de todo. Ahora viajé hace poco, este año expuse en París y en Londres justamente, así que nada, fue todo buenísimo. Estoy con un colectivo de mujeres, artistas latinoamericanas llamadas Coco y además, bueno, formo parte también de la Fundación de Arte Contemporáneo. Ajá, sí. Y bueno, el hablar con otras personas y contarle todas las
el matrimonio igualitario, la ley de también que mujeres, yo por ejemplo ahora tengo amigas, tengo dos parejas de amigas que están teniendo hijos, claro. Una tiene ahora el mes que viene, y bueno, todas esas cosas que el gobierno les paga, son beneficios que tenemos que tener, que están buenísimos, porque si el gobierno va dando esos pasos, las cosas se van haciendo mucho más rápido. Claro. Mira, por ejemplo, hablando del tema de las mujeres también, que es un tema que yo trabajo mucho en el arte, por ejemplo, la brecha de salarios de mujeres se estima que se logre equiparar en 70 años. Claro. Y bueno, hay otros países como Islandia que están haciendo cambios, que en el 2018 tienen que hacer regulaciones todas las empresas y ir poniéndose a tiro. Y bueno, esas cosas, si el gobierno ayuda, siempre es mucho más rápido todo, ¿no? María, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Conversar. Éxito en tu libro. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por difundir todo esto que ayuda a todo el mundo. Por favor. Nosotros seguimos adelante, vamos a hacer una tanda y venimos, ¿eh? Muy bien, señores, seguimos adelante y vamos a cerrar este programa. Vamos a aportar como última entrevista a recibir, en realidad, a Andrés Escabila, el secretario al coordinador de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Por favor, septiembre, desde tu rol, digamos, debe ser además un mes muy particular, hasta laboralmente, ¿no? Sí, es un mes de mucho trabajo, aunque la apuesta de la Intendencia de Montevideo de un tiempo a esta parte es trabajar durante todo el año. Incluso muchas de las actividades que antes se hacían en septiembre intentamos que sean en otro momento, porque, bueno, creo que para bien septiembre se ha cargado de actividades vinculadas precisamente a la diversidad, entendiendo que es como una ventana de oportunidad para hablarle a la gente y transmitir algunos mensajes que quizás el resto del año no se escuchan, por lo menos con tanta atención como en septiembre. Claro, como que la visibilidad en septiembre, sí, por obvias razones, es como más fuerte todavía. Totalmente, como marzo es el mes de las mujeres, claro, y de alguna manera se pone arriba de la mesa su temática, como julio es el mes de la afrodescendencia, bueno, septiembre es un mes para hacer balance e instalar algunos temas importantes desde el punto de vista de la diversidad sexual y de género, ¿no? ¿Y cuáles son esos temas importantes? Y bueno, yo si hoy tuviera que priorizar cuáles son los temas, en primer lugar, felicitar por este momento como de visibilidad, decir que esto también es muy importante, que los medios de comunicación tomen las historias como las que se compartían antes, ¿no? La historia de Martín, de Fabiana, de María, historias que quizás en otro momento la gente no prestaba atención y que ahora sí lo hace, son historias muy importantes. Yo saco una conclusión que es la importancia de entender que todos somos válidos, que todos los cuerpos son válidos, que todas las personas son válidas y tienen derecho a vivir vidas felices. Claro. María decía recién el tema de cómo la legislación de alguna manera legitimó una relación que ya tenía y la familia comprendió que eso estaba bien. Entonces, el poder decir que todas las personas tienen todos los derechos, pero además la oportunidad de ser felices. Y en ese sentido hay una serie de prioridades, creo yo, que compartidas por el movimiento social y las instituciones que trabajamos estos temas. Hay una que es imperiosa, que es la ley integral para las personas trans. Es una propuesta que está arriba de la mesa y se tiene que aprobar rápidamente. Ese sería, si tuviera que definir una prioridad hoy, es ese. Te marco ahí un punto que también marcaba Martín en la conversación desde el lugar del hoy legislador, digamos, y es que sigue siendo el sector más vulnerable dentro del sector. El que tiene más dificultades de salida laboral, el que tiene hasta por una cuestión lo charlaba bien también con Fabiana, hasta estética y de postura, que chocar más rápidamente y más frontalmente. Da la sensación que los trans siguen siendo como el sector más, no sé si más débil, pero el que tiene más adversidad. Sí, bueno, de alguna manera, tanto lesbianas como gays hemos podido, o de alguna manera negociamos, ¿no?, nuestra visibilidad. La integración incluso. Y podemos casi que elegir el momento de decir, bueno, ahora me siento con la fuerza necesaria como para salir del armario. Que en general es como que muchas veces, porque a veces uno tiene que permanentemente estar diciendo, no, mira, en realidad a mí me gustan los tipos, ¿no?
no hay una salida única, sino que... Claro, no hay una vez por Va todas. por círculos también. Va por círculos en los distintos espacios, en un nuevo trabajo, en, yo qué sé, los amigos, una nueva barra de amigos y uno tiene que volver a presentarse. Pero en el caso de las personas trans, de hombres y de mujeres trans, eso ya está en su identidad, no lo pueden negociar de esa manera. A veces quizás en la adolescencia, bueno, se juega un poco a la ambigüedad, pero en un momento se dice, bueno, esta soy yo, como decía Fabiana, y bueno, y me presento. Entonces, claro, eso, que en un mundo donde pudiéramos eliminar la discriminación, significaría la alegría de una persona que logra encontrarse con sí misma y saber realmente quién es y presentarse así a la sociedad. Siempre recuerdo un monólogo de una película de Almodóvar, donde un personaje, Lagrado, recorría todas las cirugías que se había hecho en el cuerpo y toda su transformación. Y al final decía, pero yo soy auténtica, porque una persona es tanto más auténtica cuanto más se parece a lo que soñó de sí misma. Entonces, en el caso de las personas trans, cuando logran encontrar y enfrentar al mundo desde esa autenticidad, reciben del mundo una carga de odio, de virulencia, de violencia tan fuerte que lleva en muchas ocasiones a situaciones terribles. Hoy se decía de Brasil, creo que Fabiana decía de la violencia que se vive en Brasil. Que vivió yendo a Brasil. Claro, y digamos, el ranking en relación a la violencia hacia las personas trans es Brasil en primer lugar en América Latina, luego México, Colombia, Venezuela. Son los 4 países donde más violencia se vive. En Uruguay todavía tenemos 6, 7 asesinatos de personas trans y bueno, recientemente uno más, de una mujer trans. Sin aclarar totalmente. Entonces, claro que las personas trans viven esa situación de vulnerabilidad y hablábamos antes de la entrevista de cómo hay familias que expulsan a sus hijos e hijas cuando resulta que no tienen la identidad de género que pensaban que tendrían, ¿no? Entonces, sí, sin duda son las más vulnerables, por eso se requiere una ley integral que las proteja en el acceso a la salud, a la educación, para que el sistema educativo no expulse. Perdona, pero me quedé con algo de lo que decía, que yo se lo comentaba fuera del aire, que me parece, capaz que me parece increíble. Yo que tengo hijos, vos tenés hijos también. El amor por un hijo debe ser lo más irrompible, yo me imagino, del mundo. Por lo menos lo vivo así hasta hoy. ¿Cómo tiene que ser la tranca para que vos, por una decisión de vida, le digas a tu hijo, ¿sabes qué? Andate de acá, yo así no te quiero ver? ¿Cómo debe ser la carga judio-cristiana, cultural, el chip, para decirlo en criollo, para que te lleve a romper ese amor que debe ser lo más irrompible del mundo? Y ahí sabes que la decisión es asumir eso. No es la identidad de género. La identidad de género no se elige. Es la asunción. La decisión es la decisión más, yo diría, más noble y que debería ser hasta recibida con alegría de decir, bueno, mi hijo, mi hija me está diciendo quién es verdaderamente. Y está rompiendo una tranca, un montón de situaciones, además. Sí, lo bueno es que cada vez más, y también lo estamos viviendo en Uruguay, las familias se acompañan. Más allá de los discursos de odio que todavía existen en la sociedad, más allá de los prejuicios, empezamos a conocer niños y niñas trans, que antes no conocíamos porque las familias no amparaban esas situaciones y expulsaban a la calle y al trabajo sexual a niños y adolescentes, ¿no? Entonces ahora empezamos a ver padres y madres que se preocupan por saber qué es lo que sucede con sus hijos e hijas y en proteger ese tránsito, sobre todo en la niñez y la adolescencia, ¿no? De las personas trans. Martín decía en la columna de La Diaria con la que arrancábamos la entrevista, que su abuela le decía cualquier cosa menos puto o chorro. O sea, esa cosa de ponerlo en un lugar que por suerte se ha roto bastante, pero queda un laburo todavía. Sí, que para un niño o para un adolescente es tremendo, ¿no? Imagínate que está te buscando digan un lugar eso. en el mundo y encima. Cualquier cosa menos ser quien sos. Claro, porque seguramente no vas a ser chorro, no vas a ser otra. Ese mensaje es como muy tremendo. De alguna manera, más explícito, más implícito, todos lo hemos sentido, ¿no? Cuando se dice que, bueno, para ser
si sos hombre tenés que ser muy masculino, jugar al fútbol, hacer determinadas cosas, si sos mujer, determinadas otras. El mensaje siempre está implícito, ¿no? En el día a día. Entonces, bueno, habilitar otras formas de ser posibles y saber que todas son válidas y todas están bien. Hay pañales que todavía tienen color rosado en el paquete para las nenas y color celeste para los hombres. Sí, pero bueno, todavía. Sí. Tengo un tema también y es lo económico, ¿no? ¿Qué pasa con lo económico? Cuando uno está en una buena posición, por decirlo de alguna manera, ¿es más fácil? Claro, la clase social atraviesa también las desigualdades vinculadas a la diversidad sexual y de género. Diego Sempol, que es quizás uno de los mayores expertos en estas temáticas y con quien nosotros trabajamos las capacitaciones que realizamos a los funcionarios y funcionarias, en este caso de la Intendencia de Montevideo, intentando compensar la falta de educación sexual que hay en este país. Ese es otro capítulo que quizás es la siguiente prioridad. Primero la ley integral para personas trans, después, por favor, educación sexual para generar una sociedad cada vez más abierta y vivible, ¿no? Libre, en definitiva, ¿no? Pero yendo a lo que tú decías, la clase social lava el estigma. Diego dice, si sos gay, si sos homosexual y pobre, sos puto. Si sos de clase media, sos gay. Y si sos de clase alta, sos un excéntrico, como que se te permite todo, ¿no? Entonces, claro, a mayor ingreso, más se va lavando ese estigma. No debería ser así. Y más se va aceptando. Claro. O por lo menos hay salidas más fáciles. Es más fácil de transitar. Una aceptación relativamente falsa, pero sí, de alguna manera se te hace como más negociable, porque al tener más dinero tenés más poder en tus vínculos, en tu ambiente, ¿no? Recién mencionabas la educación, y para mí hay dos puntos. Vos hace un rato me dabas el sé cómo eres, ama como quieras, de este mes como campaña. Sí, es la campaña de la Intendencia. Los tres entrevistados anteriores hablaron del amor como una cosa que debería ejercerse más allá del camino que uno elija y que la vida por ahí tendría mucho más sentido, sea la opción que sea, la que tomes en tu vida. Y yo lo vinculo también con la educación, porque todavía hay como una sensación de que la educación, en vez de ayudar y hacerte más libre, hasta que para los más contras o críticos, es como que no, mostrarle lo que puede llegar a elegir, es como que lo va a llevar hacia ese lugar. Claro. Casi forzada, como que lo va a tentar, casi como una manzana de Adán. Quienes conocen saben que eso es imposible. O sea, no se puede cambiar la orientación sexual de una persona y no se puede cambiar su identidad de género. Es algo que escapa a la voluntad. Claro que hay, digamos, comunidades y algunos actores que a veces y en algunos países se intentan las terapias conversivas. Claro, el curarlos. ¿No? Claro, pero que no son otra cosa que torturas para intentar modificar algo que es inmodificable. Y culpa y frustración. Claro. ¿Cuál es la función de la educación? Dar toda la información. Información de calidad, porque algo que también vimos en estas historias que ustedes compartían, es que muchas veces, al carecer de información, nosotros como personas o gays, lesbianas o trans, pensamos que no podemos ser, ¿no? Recibimos, por un lado, cómo se ha de ser, y por otro lado, que no se puede amar a otro hombre, o que no se puede amar siendo mujer a otra mujer, o en el caso de las personas trans, muchas personas trans se sienten íntimamente de un determinado género, pero no reciben la información de que eso está bien, que puede ser, que sucede, que hay un pequeño porcentaje de personas a las que les pasa eso y está bien, y no deberían recibir violencia por eso, porque su derecho es hacer su vida tal y como sienten, ¿no? Entonces, me parece como súper importante que la educación, y reconozco que hay mucha gente que trabaja desde hace mucho tiempo para que esto sea posible, pero debe ofrecer toda la información, también para que aquellas personas que no son LGBT tengan una actitud abierta frente a las personas que lo son, ¿no? Y además también porque esta cuestión del género nos atrapa a todos. También a los hombres heterosexuales es como bastante terrible esta exigencia de cómo tienen que ser, ¿no? Tienen que ser forzudos, tienen que hacer determinadas tareas, no pueden llorar, y las mujeres tienen que ser princesas. O sea, yo diría que ese encasillamiento y esos estereotipos nos constriñen a todos, más allá de nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género, y ya vendría siendo hora de decirle a las personas, bueno, sé cómo eres, ama como quieras, ¿no? Pero además la falta de información lo único que genera es vulnerabilidad. O sea, no hay mucho para...
lo único que genera, entre otras cosas, genera seres más vulnerables. Sí, mira, una vez escuché una definición, ahora es que no recuerdo quién la dijo, pero me pareció por simple, me pareció que iba al grano. Decía, bueno, ¿qué es la discriminación? Sufrimiento inútil. Claro. Porque al final del día, ¿qué sentido tiene discriminar a una persona por qué personas le atraen o por cómo se siente? ¿Qué sentido tiene como sociedad que, en el caso de, por ejemplo, de las personas trans, niños, niñas y adolescentes sean expulsados a la calle a tener que trabajar, a vivir del trabajo sexual, a que no puedan completar su ciclo educativo, que se vean bueno, sometidas a violencia infinita? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué no paramos esto como sociedad, ¿no? Como conjunto? Como conjunto. Susy Shock, que es una cantante y poeta argentina, dice, siempre nos imaginamos a las personas trans como adultas y no nos las imaginamos como niñas y niños que fueron expulsados de sus hogares. Empecemos a imaginarnos a las personas trans como niñas y niños que, bueno, se identifican con un género que no es el de sus genitales, pero que tienen todo el derecho a hacer su vida y ser lo más felices que puedan. Nosotros que hicimos el especial de adolescencia, además, ya la adolescencia en sí es un tránsito complicado. Si además le pones más obstáculos. Andrés, gracias por la visita, por esta charla y por haber compartido también las experiencias de los demás. Muchas gracias a ustedes por abrir esta ventana en septiembre para que las personas puedan ver que hay distintas formas de ser y que todas deben ser bienvenidas y celebradas. Gracias, Virna. Por favor. Nosotros cerramos esta nueva entrega de Especiales TNU. Que pasen muy bien. Buenas noches.